A la 1 de la tarde, 47 minutos, muchas personas tienen conflictos constantemente con diferentes entidades porque sienten que no tienen buen trato o porque hacen alguna reclamación. No hay un proceder que consideramos adecuado. El problema viene desde que no conocemos los derechos. Por eso hoy está el abogado Jorge Andrés Peña con nosotros para contarnos específicamente desde el punto de vista legal, que es el que nos cobija, nos ampara y nos apoya en estas situaciones, pues cómo podemos darle manejo a este tema de la vulneración de derechos. Abogado, bienvenido. Buenas tardes del Buenas sol. tardes, Jorge Andrés, buena energía para ti, bienvenido. Bien, muchas gracias. De antemano, muchas gracias por esta invitación y qué pregunta tan interesante la que manifiestas. Y estoy precisamente aquí para regalar información idónea para todos los ciudadanos que en su momento han sido vulnerados. Precisamente hay que entender que estamos en un ordenamiento jurídico que lo avala la Constitución política, norma de normas, y que representan unos derechos que están taxativamente en la ley, y los ciudadanos tienen esa oportunidad de hacer valer esos derechos. Por lo general, hay una figura jurídica que su nombre es el derecho de petición. Es un derecho fundamental muy utilizado para ciertas prácticas. Una de ellas es para hacer solicitudes respetuosas a entidades públicas o a entidades privadas y en ciertos casos a particulares. Es la forma y la manera como uno puede solicitar esa información que de pronto en una entidad pública se la niegan de manera verbal, o en casos cuando tú quieres construir un caso sólido, ¿ya? Porque en esa oportunidad que tú tienes para interponer un derecho de petición, pues no tiene unos formalismos como tal, lo puede hacer cualquier persona, pero debe cumplir taxativamente unos acápites para que sea clara la pregunta, la solicitud, y asimismo esa respuesta sea clara, motivada y resuelva a fondo lo que necesita el ciudadano. Abogado, ¿en qué casos concretamente puede uno hacer valedera, digamos, esta herramienta del derecho de petición? Ahora, ¿se puede hacer valedera solamente en casos de entidades públicas o también en el ámbito privado opera? Sí, señor. El derecho de petición es un derecho fundamental. Opera en el ámbito público y en el ámbito privado. Y en ciertas ocasiones usted lo puede elevar a particulares. Este derecho es utilizado en varias ramas del derecho, ¿sí? Es que es un derecho fundamental, pero te voy a colocar un ejemplo en qué momento pues, el despacho jurídico de nosotros lo utiliza, que puede ser de pronto algo muy común. Digamos que alguna entidad de servicios públicos pues, comete una vulneración a estos derechos y a esa persona le llega una suma de dinero que es totalmente exorbitante, muy elevada. Por lo general, y lo más respetuoso sería que esta persona como ciudadano, al ver esta situación, no entre en pánico y pueda redactar un derecho de petición solicitando claramente los ajustes, o también solicitando de manera respetuosa que la entidad le explique las razones por las cuales ese valor llegó a ese recibo, podría ser de energía o de alcantarillado. Abogado, vamos a casos muy reales y a casos en los que la gente no entiende el proceder, pero también se siente impotente frente a. Le voy a poner uno específico que he escuchado mucho. Afortunadamente no me ha tocado, y si me toca, pues hoy aprenderé cómo manejarlo. Las personas, por lo general, con los servicios de televisión e internet por cable, tienen inconvenientes. Y entonces llega un decodificador y ellos deciden en algún momento, pues no continuar con esta empresa de servicios, y a la hora de ir a devolverlo, entonces que no se lo van a devolver porque usted tiene que pagar, y entonces una cosa y la otra, y la gente por lo general entra en conflicto con los agentes de servicio, y entonces se van hasta un punto de servicio y eso discuten. Yo veo a la gente alterada, digo, tiene razón, pues porque es impotencia, pero pues ellos ¿qué podrán hacer? ¿Qué pasa en esos casos específicos? Y quiero que pongamos unos que de pronto son más globales y que nos caen a todos, pero en este específicamente uno dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si es que yo no tengo por qué pagar, es que yo no les debo, y uno se para en la posición, yo no les debo. Bueno, en esos casos específicos, y es muy común,
yo recomendaría a esos ciudadanos que tienen esas situaciones que pueden utilizar dos figuras jurídicas que se utilizan en ese campo. Está el derecho de petición, ¿sí? Y está también la reclamación formal, que son figuras jurídicas que se envían directamente a esas entidades haciendo cronológicamente unos hechos con base a la petición que tú estás elevando. Por ejemplo, ya existe, digamos, esa oportunidad de que tú puedas ya desvincularte de esas entidades y por ende no es legal que esas entidades te vayan a hacer un cobro extra de esa situación. Entonces, por lo general, las personas lo hacen de manera verbal y precisamente es que se cae en esa discordia o en esa molestia, pero lo inteligente sería elevar esa reclamación de ese supuesto cobro que se está realizando y dejar el precedente por escrito para que quede un radicado y asimismo construir un caso sólido, porque a partir del que el ciudadano eleva esa solicitud, ya sea una reclamación o un derecho de petición, dependiendo bien la situación cuál es, ya está creando un precedente, ya está creando material probatorio para poder descubrir si existe una presunta vulneración de derechos. Ya si en ese caso, luego de uno realizar esa petición o de realizar esa reclamación, por ende, como lo había explicado, la Constitución Política tiene medios para hacer valer tus derechos cuando ya has agotado esas figuras jurídicas en el caso específico. Por ejemplo, sí. Bueno, para terminar, si tú elevaste un derecho de petición, el derecho de petición es una figura muy bonita que tiene unos términos establecidos en la ley y no se pueden violentar esos términos. Cuando ya tú has elevado ese derecho de petición y se violentan esos derechos, tú puedes acudir a la acción de tutela para hacer valer ese derecho fundamental que es el derecho de petición. Abogado, ¿cuáles son, digamos que, esos derechos más frecuentemente vulnerados por entidades públicas o privadas? Bueno, los derechos frecuentemente más vulnerados son el mínimo vital. ¿El mínimo vital qué es? Bueno, este es un caso pues muy recurrente, ¿sí? Y ocurre en las empresas privadas cuando de un momento a otro realizan un despido sin haber llevado a cabo un procedimiento y sin haber respetado garantías procesales. Porque en ese caso sí, ocurre un despido, ¿sí? El empleador le dice a la persona, mire, no vuelva más. despidos injustificados, que ese, digamos que el diario vivir de lo que en este momento nosotros, la gente está consultando, ¿no? Siempre la gente dice, bueno, siempre que voy, por ejemplo, y estoy trabajando, las cosas van bien, uno piensa que está dando cumplimiento a sus funciones y de un momento a otro el despido injustificado podría ser, ¿no? Exactamente, esas personas tienen una vinculación con la empresa y en ese momento que ocurren esas situaciones así, sin respetar las garantías procesales como lo dicta la ley, hay verídicamente una vulneración al derecho al mínimo vital, porque esa persona, pues, ¿cómo va a tener para comer, para subsistir, su familia y todo eso, cuando está ocurriendo un despido así sin una justa causa como lo dice la ley? Abogado, hay un derecho que se vulnera bastante a los consumidores y es el derecho a la información. Uno por lo general va a comprar algo y entonces no le entregan mayor detalle cuando es cañengo por lo general, pero no le entregan mayor detalle y finalmente cuando uno va a utilizar lo que compró entonces no hay el mayor aprovechamiento y uno se regresa y dice, venga, esto no era lo que yo necesitaba y allí vienen los problemas, porque entonces usted ya lo compró, ya lo sacó de la tienda. Hablemos de ese caso específico. Siento yo que como consumidores nos ha ocurrido bastante más por el tema de compras por internet, por ejemplo, que sucede mucho y es que uno ve una publicidad que está abrazado con el de la publicidad engañosa y luego le llega un disfraz de dinosaurio y eso luego le llega una cartulina pintada y uno no, pero esto no fue lo que yo vi. Hablemos de ese tipo de vulneración de los derechos del consumidor. Ok, bueno, cambiando ese tema porque debemos trasladarnos al área del derecho al consumidor. Colombia también ha avanzado bastante sobre eso, tiene su propia ley
y precisamente hay unos derechos que se vulneran, por ejemplo, cuando te pase algo así como lo que me estás comentando o le pase a algún ciudadano este tipo de situación, que compre algo y a los días llegue algo que no es. Yo pedí un disfraz de mariachi y mira lo que me llegó. Exacto. Me tocó ponerme esto hoy. Tú tienes un derecho que se llama el derecho de retracto y tienes 5 días para interponer ese derecho y hacer valer el cambio del producto o que te devuelvan tu dinero, porque precisamente la ley te protege como consumidor. ¿Es de ley? En Colombia, sí, se llama derecho de retracto. Tienes 5 días para interponerlo. Entonces, ¿Lo haya usado o no? sí, lo ¿O hay hayas unas usado o no. condiciones? Pues las condiciones es que pues, tú puedas devolver el producto en las condiciones que están, pues que te lo entregaron, pues a menos que te lo hayan entregado dañado. Precisamente volvemos al tema anterior que estábamos conversando sobre el derecho de petición. Podemos utilizar una reclamación directa ante la empresa que nos vendió el producto o podemos utilizar un derecho de petición solicitando pues el cambio o solicitando la devolución, invocando el derecho de retracto. Ahora, también hay un tema muy interesante y es que cuando en esta primera fase, en esta primera etapa, no ocurre, digamos, la validación de ese derecho, en Colombia tú puedes acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para interponer una demanda donde va a ser la superintendencia la que va a dar el fallo de ese caso, de esa situación, por los diferentes derechos vulnerados, y también puedes presentar una queja formal. Una demanda es algo totalmente diferente a la queja, pero tienes esas dos figuras jurídicas para hacer valer tu derecho. Lo recomendado es siempre interponer la demanda, porque la queja es para que la superintendencia inicie una investigación. ¿Es más largo el proceso, quieres decir? No, no es más largo, es el enfoque que tienes. Okay. En la demanda tú tienes pretensiones. ¿Cuáles son tus pretensiones? Que te cambien el producto por el que compraste o que te devuelvan el dinero. La queja es más para que la superintendencia vigile las actuaciones de la entidad, si realmente está haciendo valer los derechos de los consumidores, o en este caso los colombianos. O sea, podríamos hacerlo entonces a través de una demanda, como tú lo estás diciendo, abogado, una queja, también un reclamo podría ser, o una acción de tutela, ¿no? O sea, ¿habría esos 4 mecanismos? Pues en este caso en específico que él acaba de tocar, que es referente al derecho al consumidor, no recomendaría la acción de tutela. En la práctica se ve mucho el fallo por improcedencia, precisamente por lo mismo, porque ya hay unos medios idóneos establecidos en la ley, como es la superintendencia, que es la que se encarga de solucionar todos los conflictos que se llevan a cabo en el tema de consumidores aquí en Colombia. Claro. Para volver a concluir, la demanda es la que va, digamos, a protegerte esas pretensiones y la que va a buscar ese fin que tú quieres, que te cambien el producto o te devuelvan el dinero. La queja va a vigilar las presuntas actuaciones. Va a hacer un seguimiento. Una no tiene nada que ver con la otra y las dos se pueden interponer. Okay. Son enfoques diferentes. Igual, abogado, pues muchas gracias. Buena energía antes que nada. Bueno, muchas gracias. Buena energía, abogado, gracias. Bueno, muchas gracias. No lo tocamos aquí, pero justamente nuestra compañera Mechi Libreros ha salido a hacer un ejercicio bastante interesante, porque si hay 2 entidades con las que constantemente tenemos conflicto como consumidores, son las entidades prestadoras de salud y las entidades bancarias. Hay un consenso dentro de, y la gente nos ha contado que básicamente con ambas entidades, independientemente de la que estén adscritos o con las que tengan cuentas bancarias, pues tienen ese proceso, el del conflicto, el del no entendí los términos, el de, pues vamos a conocer específicamente las precisiones de la gente, las apreciaciones, qué opinan, cómo se sienten frente a si están vulnerando o no sus derechos en las entidades promotoras de salud o en las entidades bancarias. Esto fue lo que nos contaron. Todos en algún momento hemos sentido que una entidad pública o privada nos ha vulnerado nuestros derechos, pero ¿sabemos qué hacer? ¿Alguna vez has sentido que un banco, una EPS o una entidad ha vulnerado sus derechos? No, en el momento no. En algunas ocasiones cuando no hay citas o la verdad se demoran mucho, no hay medicamentos, siento que a veces se vulneran mucho esos derechos. Pues sí, más que todas las EPS, que es muy demorado también, y eso no.
tiempo de espera o por el derecho a la salud que uno tiene. Entonces como no lo toman a uno como prioridad, sino como uno más. Pero la verdad me siento con las alas muy bajitas porque antes volaba cambiando a mi mamá. Llegaba el doctor a la casa y nos daba los 180 pañales y ahora no porta ese servicio y ella tiene incontinencia urinaria, lo que dijo el doctor, vejiga descendida. O sea, para mí eso es muy difícil, de verdad, yo la tengo en una UCI. Hasta ahora no me han negado mis medicamentos. ¿Un banco o una empresa de servicios? No, la verdad no. Yo no le digo nada porque de eso no sé nada. Entonces, vea, como estamos bien y que siga así. Pues sobre todo las EPS, ¿no? Las EPS es lo que más, pues las entidades bancarias, pues muchas veces cuando pues queda así un saldo, ¿no? Nunca lo pierde, o sea, lo que queda en el cajero, a la próxima no existe. Y las EPS sí, la mayoría. Existen pasos sencillos que pueden marcar la diferencia, desde el derecho de petición hasta la acción de tutela cuando los caminos formales se agotan. Proteger nuestros derechos comienza por conocerlos. No se trata solo de reclamar, se trata de exigir respeto con argumentos y herramientas legales.